Hola, nuevamente nos encontramos para compartir un nuevo video tutorial sobre encuadernación y en esta oportunidad quiero mostrarles cómo hacer una libreta similar a esta. Es una libreta que está hecha con hojas sueltas, sin costura y con tapas blandas. En este caso yo utilicé un cartón bien finito, pero también pueden utilizar una cartulina. Les voy a mostrar entonces los materiales que vamos a necesitar y luego comenzamos con el proceso. Primero que nada vamos a necesitar hojas sueltas del tamaño del que ustedes quieran hacer la libreta. En este caso yo voy a utilizar estas hojas chiquitas porque eran un recorte que tenía de un trabajo que hice. Así que voy a utilizar estas hojitas de este tamaño, pero la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Aparte de esto vamos a necesitar hilo, aunque no vamos a coser, vamos a usar hilo. Yo voy a utilizar este hilo de nylon número 10 porque es una bobina que tengo. Pero ustedes pueden utilizar, si no tienen de este, hilo encerado, que es este hilo que viene como con una capa de cera. Es un hilo bastante común y se consigue en todos lados. Y si no, pueden utilizar también hilo de bordar. En ese caso yo lo pondría doble porque el hilo de bordar es un poquito más finito. Para esta ocasión no les recomiendo utilizar hilo común. Necesitamos que el hilo sea un poquito más grueso. Aparte de esto, que es casi lo básico, vamos a usar un serruchito como este para hacer los cortes en el lomo, y si no tienen un serrucho como este pueden utilizar un cuchillo con los dientes de serrucho. Una pinceleta, adhesivo vinílico, que es adhesivo al agua, como solemos utilizar. Estos elementos, lápiz, regla para hacer mediciones y marcaciones en las hojas y en el lomo. Para las tapas yo voy a utilizar este cartón bien finito, pero también se puede utilizar una cartulina más o menos de 220 gramos o más para hacer las tapas. Bueno, creo que... y estas pincitas de librería para hacer presión en el lomo cuando encolemos y cuando peguemos las tapas. Voy a despejar entonces la mesa y vamos a comenzar con el proceso. Comenzamos entonces. Tengo 80 hojas sueltas, en este caso de 9 centímetros por 14,5, pero ustedes utilicen el tamaño que más prefieran. Tengo 80 hojas. Voy a hacer unos golpecitos contra lo que va a ser el lomo y voy a sujetarlas. Voy a utilizar estos pedacitos de papel para poner las pinzas y que no me marquen las hojas. Pongo estos pedacitos de papel y lo primero que voy a hacer es pasarle adhesivo vinílico al lomo. Voy a hacerle una pasada de adhesivo vinílico para que las hojas estén pegadas por el lomo, para que me ayude en el próximo paso. Entonces paso el adhesivo en el lomo y esto lo voy a dejar secar más o menos 2 horas. Tiene que estar bien seco porque ahora en el próximo paso vamos a marcar y serruchar. Entonces la idea es que esto sea un bloque por lo menos en el lomo, entonces hay que dejarlo secar bien. Este sería el paso 1. Para continuar y no tener que esperar, yo ya tengo acá un bloque de hojas sueltas a las que ya le pasé la cola en el lomo y ya se secó. Lo que voy a hacer ahora es marcar. Voy a hacer marcas cada 2 centímetros, una marca que es por donde voy a pasar el serrucho.
Bien, estas son mis marcas guía para serruchar. Vamos a hacer un surco más o menos de 2 milímetros, que es por donde vamos a hacer ingresar el hilo. Entonces voy a sujetar de alguna manera este bloque para poder hacer los cortes. En este caso yo voy a usar una prensita que tengo de encuadernación. Es una prensita que se hace con 2 maderas, un bulón pasante y unas tuerquitas mariposas. Si les interesa me dejan en los comentarios y algún día hago un video tutorial de cómo se arma la prensita. Es bastante sencillo. Yo voy a utilizar esta prensita, pero si no ahora les muestro cómo hacen si no tienen una de estas. Yo sujeto acá. Ajusto. Mientras hago esto los invito a suscribirse al canal. Tienen un cuadradito ahí debajo en el video, en el lado derecho abajo, para suscribirse y así se van enterando cuando voy subiendo nuevos videos tutoriales. Bien, voy a poner para apoyar acá. Yo ahora voy a hacer con el serruchito, si no tienen serruchito lo hacen con el cuchillo. Voy a hacer unos surcos de 2 milímetros más o menos. Si no tienen esta prensita, simplemente agarran el bloque, lo ponen contra el borde de la mesa y hacen los surcos así de forma vertical. Yo lo hago con esto para que lo vean bien, pero si no, ponen este bloque en el borde de la mesa y hacen las marcas. Bien, yo voy a hacer esto ahora. Quiero mostrarles hacer uno. Y mostrarles más o menos el espesor, la profundidad. Ven que son 2 o 3 milímetros que vamos a hacer. Vamos a hacer esto en cada una de las marcas y ahora ya les muestro cómo pongo el hilo. Ya tenemos entonces el bloque marcado. Voy a medir el hilo y vamos a pasar el hilo y hacer los nudos. Para calcular la cantidad de hilo medimos el alto de las hojas, dejando más o menos 5 centímetros por debajo, doble. El hilo doble, va y viene. Cortamos acá. Y la forma de ingresar el hilo y hacer los nudos va a ser la siguiente. Tengo el hilo a la mitad. Voy a hacer ingresar el hilo en el primer surco. ¿Vieron cómo entró bien? Voy a ir hacia el segundo surco, pero antes voy a marcar un nudo y este nudo tiene que entrar en ese surco. Si se les complica o se les zafa, como está pasando ahí, pueden ayudarse con un cúter porque el nudo tiene que quedar bien adentro. En el borde nos va a quedar el hilo
en paralelo al lomo y dentro del surco el nudo. Este procedimiento se repite, ajusto ahí un poquito y se repite en cada surco. Antes de llegar hago un nudo, me aproximo al surco, meto el hilo. Este hilo de nylon es muy resbaloso. Si lo hacen con hilo encerado no les va a pasar esto, se va a meter más rápido. Lo que pasa es que yo quería usar hilo blanco. Ahí está. Ahí ingreso. Voy hacia el otro surco, hago lo mismo. El nudo. Dejo el nudo dentro. Paso al siguiente. Por eso es importante que estas marcas que hagan, estos cortes, tengan 2-3 milímetros. Así ingresa fácil el hilo. Bueno, voy llegando al último. Una vez que llegué al último, me van a quedar estas dos colitas. Por ahora las dejo. Y lo que voy a hacer es volver a encolar acá el lomo, para asegurarme de que el hilo queda dentro y queda todo pegado en un bloque. Terminado este paso, quedan las hojas ya unidas y solo nos queda armar las tapas. Esto lo vamos a dejar secar completamente, así que van a ser un par de horas más que lo dejan secar, y cuando se aseguran de que está bien seco podemos seguir. ¿Ves? Perdón, esto tiene que quedar así. Acá ya está seco, me queda el hilo, la costura que fui pasando, costura entre comillas, los nuditos paralelos al lomo y el lomo encolado. Estos hilitos, ahora que ya está todo seco, los corto. Y de esta manera ya me queda el bloque de hojas sueltas unido. En los próximos pasos vamos a armar las tapas. Quiero mostrarles, antes de continuar con todo el proceso, si ustedes quisieran rápidamente tener este cuaderno terminado, lo que hacen es cortar la cartulina del tamaño del ancho de la hoja más el lomo, 2 milímetros, porque con el doblez van a perder, y el ancho, bueno, 2 veces el ancho, el lomo y 2 milímetros. Cortan una cartulina, lo presentan, ponen cola en el lomo, ponen cola acá, lo pegan y ya tienen terminado la libreta. Ahora yo voy a hacer otros pasos porque quiero que me quede lo más parecida a esta libreta, que bueno, tiene unos pasos extra. Pero si ustedes quisieran hacer algo muy rápido, por ejemplo con apuntes de la facultad, pueden hacer eso. Arman el cuaderno rápidamente como hicimos recién, cortan una cartulina, pegan y ya tienen terminado este cuaderno con las tapas blandas de cartulina. Lo que yo voy a hacer, los pasos que voy a hacer ahora, son como extras para llegar a armar esta libreta. Lo que hice primero que nada fue cortar 2 cartulinas de color finitas, como si fueran las guardas del cuaderno, del tamaño de las hojas sueltas que tenía. Le puse el logo mío, un sello con el logo que lo voy a poner en lo que sería la contratapa, y esto lo voy a poner acá en lo que sería la hoja que viene después de la tapa. Es un detalle que yo quise darle de color antes de montar las tapas. Esto es opcional, lo pueden hacer o no. Para pegar esto, lo que voy a hacer
es agarrar una hoja guía, una hoja cualquiera que puedan manchar. Esta hoja la voy a poner aproximadamente a 4 milímetros del borde del lomo y voy a pasar la pinceleta con adhesivo vinílico. Uso la hoja para que me quede bien recto el pegamento y voy a pegar esta cartulina que ya tenía cortada. Y en la contratapa voy a hacer lo mismo. Me ayudo con una hoja, pongo adhesivo, respetando esa línea, y pego la hojita que va contra la contratapa. Esto lo fijo con las pinzas y lo dejo secar un ratito. Esto no lleva mucho tiempo para secar. Me va a quedar un cuadernillo como este. ¿Cuál es la diferencia entre este cuadernillo y este? Que este yo lo llevé a la imprenta a refilar. No sé si se acuerdan o si vieron en realidad el tutorial número 1 de cuarentena. Al final de ese tutorial les voy a dejar el link. Les mostré cuál era la diferencia entre refilar los cuadernillos y no refilarlos. No refilarlos, cuando no los refilamos quedan desparejos porque es imposible que todas las hojas estén cortadas iguales y que es imposible que cuando las peguemos, cortamos, encolamos, ponamos los hilos y demás, no se desplacen. Entonces, en esos pequeños desplazamientos, las hojas nos quedan corridas, digamos, de alguna manera, y se ve esta forma que no quedan parejas. Para que queden parejas hay que llevarlas a guillotinar. Yo las llevo a una imprenta, le pasan la guillotina y entonces quedan bien parejitas. Este es un paso opcional también, pueden hacerlo o pueden no hacerlo, es del gusto de cada uno. Yo prefiero siempre llevar a refilar los cuadernos. Acá tengo varios que llevé a refilar a la imprenta. Bueno, una vez que tenemos entonces pegadas esas especies de guardas, estas cartulinas de color, y ustedes decidan si llevan a refilar o no, vamos ahora sí a continuar con las tapas. Para las tapas de esta libreta, les decía al principio que yo voy a utilizar este cartoncito que es muy finito. Ustedes pueden utilizar una cartulina gruesa. Y en mi caso yo decidí que estas tapas las voy a forrar con una tela que va a ser esta. Ahora les voy a explicar cómo calculan la cantidad de tela. Pero antes les quiero mostrar cómo cortan la cartulina o el cartón que van a utilizar como tapas. Tienen que agarrar la libreta que ya está terminada, medir la altura y a la altura sumarle 8 milímetros. Que es un margen que yo quiero dejar, no sé si se ve bien ahí. Cuando termina la libreta yo quiero que esta tapa sea un poquito más grande, entonces voy a dejar 4 milímetros de margen arriba y 4 milímetros de margen abajo y 4 milímetros de margen en los costados. Entonces ustedes tienen que medir el tamaño de la libreta terminada y hacer esos cálculos para cortar la tapa. Dejan 4 milímetros de arriba, de abajo y de los costados, de los dos lados, y el lomo lo calculan midiendo el lomo y sumando 2 milímetros, que es el espacio que se van a llevar estos pliegues. Una vez que ustedes marcaron el cartón o la cartulina,
yo me ayudé con una regla para donde marqué el lomo, doblar, porque este es un cartón finito, si lo hacen con cartulina no va a hacer falta. Entonces cuando yo tenga que pegar esta tapa, ya voy a tener marcado el lomo donde va el pegamento. Entonces presento la libreta, veo que me quedan estos márgenes, entonces ya tendría la tapa cortada. Les reitero, si ustedes quieren esto, ponen pegamento en el lomo, ponen pegamento en este borde unos 3 milímetros más o menos y en este otro borde unos 3 milímetros, esto lo pegan y ya tienen la libreta armada. Este paso que yo voy a hacer ahora de forrarlo con tela es un extra. Para calcular la tela que voy a utilizar tienen que tener medidas las tapas. Esto también de tema de las dimensiones y de cómo forrar las tapas lo pueden ver también en el tutorial número 2 de cuarentena, que ahí les expliqué las medidas. Entonces, para calcular la tela, con la tapa ya cortada, se fijan que les quede un margen entre 1,5 centímetros y 2 de cada lado para calcular la pieza de tela. Y lo que van a hacer es poner la tela dada vuelta, o sea, derecho con derecho, derecho con revés. La tela, este es el derecho, este es el revés y este es el derecho de mi tapa. Presentan la tela tiene que estar planchada porque ahora la vamos a pegar y después si tiene arrugas queda, no se pueden sacar. Presentan la tapa contra la tela y marcan las esquinas con un lápiz donde van a pegar el cartón. Estas son unas marcas guía. Y con el triangulito que les enseñé a hacer en el video pasado para marcar las esquinas a 45 grados, o si no lo hicieron lo pueden ir a ver, y si no simplemente dejan 2 milímetros en la esquina y marcan una línea a 45 grados. Por ahí vamos a tener que cortar la tela. Esas son las guías de corte. Bueno, voy a hacer esos cortes ahora contra la tabla de corte y ya pegamos y ya prácticamente tenemos la tapa terminada. Voy a cortar estas esquinitas entonces. Bien, tengo entonces la tela cortada, tengo la tapa cortada. Lo que voy a hacer ahora es encolar esta tapa y pegarla contra la tela. Bueno, les estaba mostrando con esta tapa y tuve un problema con la cámara, entonces se me cortó el video. Les voy a mostrar con esta otra cómo hago para pegar estos 4 bordes. O sea, habíamos llegado hasta acá, hasta este paso en donde yo tenía la tapa del lado derecho ya pegada. Y ahora les muestro rápidamente cómo hacemos los 4 bordes.
Vamos a encolar los dos lados más largos y los vamos a pegar primero. Pego el primero. Ahora voy a pegar el segundo lado más largo. Y ahora para hacer estos dos más cortos voy a hacer lo mismo, voy a encolar acá y acá y me voy a ayudar con la plegadera o con el cúter para meter estas esquinitas hacia adentro y que me queden las esquinas bien prolijas. Entonces pongo pegamento. Y con la plegadera o una herramienta que tengan que los ayude a empujar la esquina hacia adentro, empujan ligeramente y pliegan. Y esa es la forma para que queden las esquinas perfectas. Hago lo mismo con el otro lado corto. Empujo la esquina. Acá igual, empujo la esquina y la pego. Estos hilos los cortan y esta tapa la voy a llevar a secar entre libros, prensada entre libros. La llevo a secar 1 hora más o menos para que quede la tela bien pegada. Bien, una vez que voy a volver ahora con esta que ya la tengo seca. Una vez que está seca la tela, me queda este interior así. Yo le voy a poner, voy a cortar una hoja blanca un poco más chica del tamaño de la tapa, la voy a pegar para que esto quede prolijo y no se vea este interior. Entonces simplemente pongo cola sobre este papel. Bueno, voy a hacer más fácil en realidad. Voy a poner sobre el cartón. No llego a los bordes porque el papel no llega a los bordes, así que a ojo más o menos. Y acá en el papelito este sí me aproximo a los bordes. Para asegurarme de que toda la hoja tenga pegamento. Voy a pegar este rectangulito de papel en el interior de la tapa. Y de esta manera ya tengo el exterior y el interior de la tapa armada.
Esto lo voy a llevar a prensar nuevamente 1 horita. Lo llevo a prensar entre libros 1 hora y mientras tanto voy a terminar el interior de la libreta. Para el interior de la libreta y también como paso opcional, porque la libreta ya está terminada, la podemos dejar así. Yo quise darle esta terminación de ponerle una cinta señaladora, esta cintita señaladora, y no sé si se van a ver bien ahí, cinta, lo que se llama cinta capitel en la terminación del lomo, que es esta cintita para que el lomo no se vea con este corte. Se le pone esta cintita ahí. De esto también hablamos en el tutorial número 1 de cuarentena. Esta es una terminación que se le pone a los cuadernos y se consigue esta cinta capitel en los locales que venden insumos de encuadernación. Es este tipo de cinta, se vende por metro, pero también pueden conseguirla locales que venden insumos de costura en mercerías. Esto lo venden como vivos para la ropa, que son detalles que se ponen de color en la ropa. Entonces pueden intentar conseguir de esa forma este tipo de cinta o no ponerle nada. Eso es como ustedes prefieran. Yo le voy a poner esta terminación, voy a pegar primero la cinta señaladora, voy a pegar los 2 pedacitos de cinta capitel. La cinta capitel la corto un poco más grande de la medida que necesito y una vez que está bien pegada corto los sobrantes. Una vez que terminamos este paso ya estamos listos para montar la libreta con las tapas. Bueno, tengo las tapas y tengo la libreta terminados. Lo que voy a hacer es sacar la libreta, voy a ponerle cola en estos bordes cercanos al lomo, voy a poner cola en el lomo y en este otro borde. La cola acá la vamos a poner como hicimos en los primeros pasos, ayudándonos de una hoja. Vamos a dejar un margen de 4 milímetros más o menos, porque este es el agarre, el único agarre que tiene la libreta. Entonces vamos a dejar unos 4 o 5 milímetros. Vamos a pasar pegamento. Vamos a poner pegamento en el lomo. Y vamos a apoyamos la libreta ahora en otro lado porque si no se pegaría. Nos ayudamos con otra hoja y ponemos los 4 milímetros de pegamento de este otro lado. Si les pasa esto ahí como me pasó a mí, que se arrastró el pegamento, lo limpian con un papelito y ya está. Bien, entonces tengo los 4 milímetros de pegamento de un lado, tengo cola en el lomo y los 4 milímetros de este lado. Voy a agarrar la tapa, voy a presentar la libreta en el lugar que corresponde y hago presión con el dedo, hago presión para que quede bien pegada en el lomo, en la parte interior.
Y lo que necesito ahora es fijar bien este pegamento que puse acá. Entonces voy a poner este papelito por las dudas para que no me marque la tela. Upa. Y voy a poner estas pinzas para que hagan presión y queden bien pegados. Recuerden que el pegamento que sostiene prácticamente la libreta está en el lomo y en estos 4 milímetros de cada lado. Entonces esto tiene que quedar bien apretado. Bien, esto lo vamos a dejar secar 24 horas porque necesitamos que esté bien fijo, si no cuando abran la libreta se les va, puede ser que se les abra y se les despegue. Entonces es muy importante que mantengan esto 24 horas. Lo voy a dejar así y mañana voy a venir a ver cómo quedó para mostrarles cómo quedó terminada la libreta. Antes de retirar las pinzas, quiero decirles que pueden dejarme sus preguntas, dudas, sugerencias. Intento siempre contestar todo lo que me van preguntando. Me dejan sus comentarios debajo de la descripción del video. Suscríbanse al canal. Pueden compartir también este video si piensan que puede ser interesante para alguien que ustedes conozcan. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Bueno, así queda en el interior. Y así queda la libreta. Espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Gracias.